Y ahora déjenme que les cuente aquella mística experiencia, maestría y pericia solo a la vista del que quiere mirar, del que quiere comprender que hay que intentar sentir y vivir en los márgenes de la vida, pues ahí, en muchas ocasiones, está el color, el calor o el olor. La habitación guardaba ese ambiente especial, un hálito majestuoso de cálida luz de mediodía que se colaba por las persianas rotas y descolgadas del edificio. Entre aquellos rayos de claridad, millones de motas de polvo flotaban en el ambiente ingenuas a todo, ingenuas a la historia que custodiaban, ingenuas al silencio que allí había adquirido su propia morada, ingenuas y a salvo de aguaceros de verano y ventiscas de otoño, de revoluciones de invierno y poetas de primaveras, ingenuas, virtuosas y versadas ingenuidades. Lomeras desgastadas y páginas de cortesía, atriles enmarañados, anuncios antediluvianos y anotaciones al pie de página. Aquellos instantes era todo lo que necesitaba en aquella mañana, todo a la casualidad, como la línea de mi propia vida, colores que ver, colores que sentir y olores que disfrutar, al azar. Sí, al azar la historia de Sanlúcar por Velázquez Gastelu, al azar tratados de buenos modales y publicidad de centurias pasadas, al azar inventarios de ultramar contados en la misma orilla, al azar partituras de piano en palacetes de invierno y al azar, bueno, al azar la voz popular de las calles de Sanlúcar y os aseguro, amigos míos, que todo fue al azar. Y quise sentir la pluma rasgando el papel, quise ser las gotas de tinta que emborronaban aquellas magníficas diatribas, quise saber qué significaban aquellos escudos y pergaminos que perfectamente enrollados esperaban pacientes que la mano curiosa y sagaz desatara aquel roñoso cordelillo que sin estar por asomo apretado parecía invitar al espabilado historiador a su fácil desarme. Así que sentí irrefrenables impulsos de tocarlo todo, de pasar las hojas queriendo embeberme toda su sapiencia en un solo golpe de página, de contener en mi memoria toda la razón, todos los colores, todos los misticismos, así que intenté parar el tiempo, sí, detener aquella luminosa mañana, convertirme en insolente mota de polvo que custodiaba tus papeles, en centelleantes claridades que iluminaban tus tesoros. Pero no pude, pues simplemente al azar me convertí en un pícaro playero con el lomo roto de estibar mercancía, en un redero de tus orillas marineras, en un acuarelista de tus tardes de otoño, en un paisano de encalladas manos, y os aseguro que era eso exactamente lo que quería encontrar, historias viejas, historias del pasado. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García, sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa hablaremos de historia y hablaremos de nuevos libros publicados aquí en nuestra Sanlúcar tan misteriosa y tan evocadora para el estudio. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Jesús Vegazo Palacio, profesor e historiador. Amigo Jesús, muy buenas noches y todo un placer tenerte con nosotros en este rinconcito de cultura. ¿Qué tal, Rafael? Encantado de estar aquí contigo. Pues nada, Jesús, ha sido un placer volver a tenerte con nosotros aquí. Ya hacía mucho tiempo desde el año 2015 ¿verdad? No pisaba estos estudios de Costa Noroeste. Ya ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo y se han escrito muchas cosas. Pues sí, hemos cambiado muchísimo desde aquella época, la verdad. Oye, Jesús, vamos a tratar un poco de tus últimas investigaciones, de tus últimos libros, algunos de ellos aquí encima de la mesa. Pero yo te voy a hacer una pregunta que yo ya le había hecho a algunos historiadores, ¿no?, en este siglo XXI que estamos viviendo, y es que ¿tú piensas, Jesús, que el arte de investigar, de sacar la historia, de escudriñarla, de apretarla y deshuesarla hasta convertirla en un texto, es un acto de valentía en este siglo XXI? Vaya, sí lo es. Yo creo que incluso de osadía, ¿no? Es una profesión de riesgo, tanto física como mental, pero sí es cierto que supone un desgaste emocional y familiar muy, muy alto, ¿no? Pero la satisfacción de poder contribuir con tu esfuerzo y reconstruir una parte de la historia local ya supone una satisfacción que supera todas las dificultades. Pero es cierto
que mentalmente supone pues una disciplina casi espartana, como decía el profesor José María Hermoso Rivero, y llega un momento que tienes que parar, evidentemente, pero el gusanillo lo tienes en el cuerpo y sigues, ¿no? Y termina una obra y continúa con otra, y salen nuevos proyectos de investigación, nuevas líneas de investigación, y te va llamando. Y yo siempre he comentado a mis compañeros y a otros profesores, ¿no?, que el historiador tiene la obligación de dar vida a los muertos, darle voz a esos muertos que ha dejado escrito en un viejo papel, ¿no?, sus vivencias, sus impresiones de una época pasada, ¿no? Y ahí está nuestra labor, de transcribir, interpretar y darlo a conocer a la sociedad, de cómo era antiguamente el mundo, ¿no? Claro. Y una función fundamental la del historiador. Además, yo creo que sigue una cadena vital en la vida, ¿no? Porque cuando se rescatan esos artículos, esos papeles, esos legajos, esos libros, ¿no?, que habían quedado relegados al ostracismo, al olvido total, tenemos que ponernos siempre en los pies del que lo escribió, que lo hizo para que alguien lo pudiese tocar, desarrollar y darle un nuevo enfoque tiempos más modernos, con lo cual lo que hacen los historiadores hoy día es hacer lo mismo que hacían ellos antiguamente para que las nuevas generaciones tengan constancia, ¿no?, de estos trabajos. Claro, esa es, digamos, la vertiente científica de la historia, ¿no? El hombre del pasado escribe, ¿no?, deja testimonio escrito sobre políticas, filosofía, geografía, historia, sociedad, pensamiento político, lo que sea. Y lo deja escrito porque es consciente que en un futuro no muy lejano alguien va a poder leer esos documentos y lo va a poder interpretar según la propia mentalidad de tiempos más futuros, ¿no? Y efectivamente claro, nuestra función es esa, poder rescatar todo el papel antiguo, todos esos documentos, esos legajos que están ahí, digamos que ordenados en esos anaqueles, ¿no?, que nadie toca, porque ciertamente utilizar legajos pues supone también, hay que tener un poquito también de sensibilidad porque son documentos muy antiguos y hay que tener muchísimo cuidado, pero efectivamente está ahí una voz silenciada donde nos llama a los historiadores para poder reconstruir esa época de la historia, ¿no? Claro. Y es nuestra función fundamental, vamos, es un servicio público. Yo digo que también la historia es un servicio público, claro, porque estamos intentando transmitir a las generaciones actuales y también futuras de cómo era la sociedad en aquella época, ¿no? Oye, Jesús, llevas muchos años sacando a la luz bueno, estas investigaciones, ¿no? Llevas muchos años, digamos que ordenando esos razonamientos, esos hechos históricos, ¿no? Oye, ¿cómo crees tú, Jesús, ya no solamente como historiador o como profesor, que ha ido evolucionando la metodología de investigación? Yo soy de la vieja escuela, Rafael, ya lo sabes. Yo prácticamente no he seguido quizá las nociones que me enseñó en su momento, porque yo realmente la investigación, como investigador me forjé en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, cuando aún estaba viva Luisa Isabel López de Toledo, y ella fue la que me fue, digamos, orientando cómo debía ser las investigaciones históricas, ¿no? Y ya digo, esas instrucciones que me dio la señora duquesa fue lo que a mí me despertó el gusto por la investigación. Y yo soy de la vieja escuela, es decir, yo tengo un tema, mentalmente un tema para ver si lo puedo desarrollar, y a continuación voy buscando los archivos, ¿no? Y a partir de aquí se empieza ya a crear diferentes líneas de investigación y ya voy seleccionando la que a mí realmente me apetece, ¿no? Claro. Pero sin dirigismo por parte de ningún departamento de la universidad. Yo soy libre pensador, yo trabajo por libre y escribo como creo conveniente. Nadie me tiene que dirigir lo que tengo que decir en mis libros. Y eso para mí es fundamental, vamos. Oye, Jesús, vamos a comenzar hablando de este libro que es Fugamundi, uno de tus últimos trabajos, que, bueno, el último trabajo es la Sociedad Patriótica de Amigos del País, pero sí es verdad que Fugamundi no tiene mucho tiempo en la calle, ¿no? Los conventos de clausura de Sanlúcar de Barrameda en tiempos de la desamortización 1814-1836. Oye, Jesús, un libro de calado, un trabajo de profundidad, que además te ha llevado algunos años hacerlo, ¿no? 12 años. 12 años. ¿Por qué nace este proyecto, Jesús? ¿Por qué sientes la necesidad de rescatar esa vida, esa vida eclesiástica, ¿no? Y esas desamortizaciones que se desarrollaron en Sanlúcar y, por supuesto, en el contexto de toda España?
Yo siempre me he sentido muy atraído por el tema de la desamortización eclesiástica. Ya publiqué en el año 2007, publiqué un libro sobre la desamortización de la época de Mendizábal, en Sanlúcar, y esto era un reto personal que yo me había planteado años después, ¿no? En principio iba a ser solamente sobre un convento de clausura, y me iba a centrar en una época que no era muy conocida, no solamente en Sanlúcar, sino a nivel de Andalucía, ¿no? Que es la desamortización del trienio liberal, 1820-1823. Y en principio era solamente un convento, el convento de Santo Domingo de Guzmán. Pero claro, ya sabe Rafael lo que ocurre, ¿no? Termina el convento de Santo Domingo de Guzmán y dice, bueno, pero es que Sanlúcar Barrameda era una ciudad convento, es que había 11 congregaciones regulares, masculinas, más el monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, de la Orden Jerónima. No puedo dejar esos conventos abandonados, tengo que continuar. Claro, el problema es la falta de documentación, no hay una historiografía ni una bibliografía específica, solamente yo recuerdo la obra de González Navarro, que es la única que hay a nivel autonómico, a nivel regional, y cita tangencialmente a Sanlúcar Barrameda, y la documentación. Toda la documentación está depositada en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo del Arzobispado de Sevilla, aparte de la Histórica Provincia de Cádiz, y entonces pues, me tuve que poner a pedir documentación. Y el problema, como sabe Rafael, la documentación no es gratis. Hay que digitalizarla y hay que pagarla. Y tarda siempre un par de años en enviártela desde Madrid o desde Sevilla. Y entonces, una vez que ya recopilé toda la documentación, pues había que trabajarla, había que transcribirla y trabajarla. Y claro, eso ha sido un trabajo muy duro. Porque soy una persona muy metódica, me gusta mucho la aplicación de técnicas geográficas a la historia, gráfico, estadística, y soy muy minucioso, soy un artesano de la historia económica, y quizás eso me lleva mucho más tiempo. Y por eso son 12 años. Entre el tiempo de envío de esas imágenes digitalizadas, más el trabajo de campo, más la transcripción, más la elaboración, pues ha sido bastante duro, pero por fin tenemos una obra de referencia, no solamente de Sanlúcar, yo incluso me aventuro a afirmar que a nivel de Andalucía, sobre una etapa muy desconocida, que es la desamortización del trienio liberal. Se conoce la de Mendizábal, pero esta en concreto hay muy pocos estudios. Mira, yo te iba a preguntar que cómo estructurabas, ¿no? Cómo has estructurado toda esa información, pero bueno, realmente la has contestado perfectamente, ¿no? ¿Qué supuso, no solamente, bueno, a nivel general, por supuesto, que supuso para España, pero en concreto, ¿qué supuso para Sanlúcar la desamortización de Mendizábal, Jesús? Fue la revolución liberal llevada a su enésima potencia, fue la culminación de un proceso progresista de acabar con la mano muerta y de liberalizar la gran masa de bienes muebles e inmuebles que tenían los conventos de clausura, y las cofradías, y los monasterios, y las órdenes pías. Es decir, fue la gran apuesta del liberalismo político progresista, como era Juan de Dios de Álvarez de Mendizábal, para acabar con una amortización del antiguo régimen, propiedades que estaban vinculadas a los conventos de clausura, y era la única forma de poder acceder a esa propiedad y llevarla al mercado libre. Entonces, digamos que esa es la filosofía política de la desamortización, liberalizar las propiedades que estaban en manos de esta mano muerta, que era una encarnación del antiguo régimen, igual que las vinculaciones, ¿no?, señoriales, pues era el objetivo fundamental. O los gremios, ¿no? O los gremios también, claro. Entonces, Mendizábal, que además pertenecía a la logia masónica, era masón gaditano y liberal progresista, pues puso en marcha ese gran proyecto. Fue presidente del Consejo de Ministros, después ya durante su ministerio en Hacienda fue cuando llevó a cabo ese proyecto, esa gran desamortización. Además, en una época, cuando leemos la historia de Mendizábal y vemos en la época, en el contexto histórico que se movía ese hombre, lo difícil que era la España de esa época, con una serie de guerras carlistas, con una serie media España pasando hambre, la otra España... Sí, una España en convulsión y en transformación, porque estamos en la época de la regencia de María Cristina de Borbón, se estaban sentando las bases del liberalismo político, ya había una alternancia entre los partidos liberales moderados, doceañistas o veinteañistas, y los progresistas, y efectivamente Mendizábal fue el gran impulsor de esa revolución liberal en todos los sentidos, ¿no? Y se granjeó la enemistad de muchos liberales doceñistas y moderados, ¿no?, católicos. Y en la desamortización del trienio liberal hay que destacar la figura del ministro de Hacienda en esa época, que era José Cango Argüelles. Es el que va a poner en marcha este proceso, que va a durar nada más que 3 años. Durante esos 3 años, ya los absolutistas, los serviles, ¿no?, los que querían nuevamente restaurar el antiguo régimen y el absolutismo en la figura de Fernando VII, pues pusieron palos en la piedra para evitar
que se llevara a cabo esa desamortización. En cualquier caso, se puso en marcha, con muchísimas dificultades, pero acabó muy rápido, 3 años. Evidentemente, Jesús, por falta de tiempo, no podemos profundizar de una manera como quisiéramos, no dentro de lo que podíamos encontrar dentro de esas órdenes religiosas, en cada una de ellas, pero cuéntanos un poquito cómo está estructurado el libro, qué órdenes nos encontramos y qué realmente encuentras tú que puedas destacar, porque evidentemente solamente has hecho no solamente un inventario de algunas obras de arte que pudieran existir, sino incluso de lo más esencial como un vaso, un plato o un tenedor. Efectivamente, que es una parte muy interesante de estas desamortizaciones. Claro. Este primer volumen, porque este es el primer volumen, este año vamos a sacar el segundo volumen. En este primer volumen abordamos básicamente lo que es la normativa reguladora de la desamortización, lo que es el corpus legislativo, que es muy interesante. Después hacemos una introducción de cómo estaba San Lucas Barrameda a principios del siglo XIX, a nivel conventual, por supuesto la invasión napoleónica, los primeros intentos desamortizadores por parte de José I Napoleón, que también tuvo especial incidencia en San Lucas Barrameda. Antes de la invasión es cierto que tenemos que hablar de un periodo que es bastante desconocido, que es el séptimo eclesiástico, que fue un intento también de desamortizar los bienes de los monasterios y los conventos de clausura, a partir de una bula papal de Pío VII, el 12 de diciembre de 1806, que Carlos IV tenía la facultad y la prerrogativa de expropiar la séptima parte de la riqueza de estas instituciones religiosas, ¿no? Con lo cual es un primer paso interesante. Y el libro básicamente lo que hace es, primero, un planteamiento general del número de religiosos que en ese momento habitaban los conventos de clausura, y ya nos centramos en el primer gran convento. Para mí lo hemos puesto así porque creo que es el más importante, el más poderoso, ¿no? Que es la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Un convento con una riqueza patrimonial realmente sorprendente, ¿no? La tasación del valor de los bienes de este convento superaba los 2 millones de reales en esa época, ¿no? Con más de 12 fincas. Entre ellas 2 joyas de la corona, una huerta de regadío llamada de en medio, que estaba en el camino de San Francisco el Viejo, con 180 granados, 28 limoneros, con noria, es decir, con tecnología hidráulica excelente y muy bien cuidada, por cierto. Es decir, que esa imagen de que los frailes dejaban abandonados sus propiedades no es así, estaban siempre intentando mantenerlo en perfecto estado de conservación, y especialmente el huerto de Santo Domingo, que estaba anexo al convento, un huerto también de gran calidad, ¿no? Por tanto, era la orden más rica, más poderosa, con mayor influencia política y social en la San Lucas del siglo XIX. Y aquí lo que hacemos básicamente es eso, analizar todo lo que hay en la documentación del Archivo Internacional, desde, como tú bien dices, desde los platos y desde los manteles de la cocina, los sueldos del personal seglar y no seglar, la botica, la enfermería, la comida, la cotidianidad, la dieta alimenticia, que no se desconoce prácticamente todo lo que ocurría dentro de los muros del convento, la iluminación, el consumo de cera. Es decir, que había, porque era realmente una sociedad dentro de unos muros muy gruesos, que es la clausura conventual. Bueno, estamos hablando de una primitiva industria. Exacto. Eran autónomos, autárquicos, tenían su propia huerta de regadío, tenían sus propios alimentos, es decir, ellos vivían, digamos, aislados del mundo exterior, ¿no? Era una burbuja dentro de la ciudad. Exactamente, del mundo del ruido. Porque además la Sanlúcar de comienzos del siglo XIX no tendría que ser una Sanlúcar demasiado agradable. No, ni mucho menos. Muchísima miseria, muchísima pobreza. De hecho, se agolpaban en las inmediaciones de la portería del convento, en la calle La Mar, mendigos, para que le dieran un resto de comida, ¿no? De lo que sobraba la comida del refectorio. Y bueno, el fraile portero, pues sí, le daba algo, incluso limosna, ¿no? Claro. Para que pudieran sobrevivir. Sí, la verdad es que la situación era muy desagradable en aquella época. ¿Tú serías capaz, Jesús, de hacernos, aunque sea someramente, una radiografía de los bienes que podíamos encontrar en la Sanlúcar conventual de comienzos del siglo XIX? Madre mía, es que son tantos conventos, pero... ¿Se sabe? Hombre, sí, se habla se sabe, claro que se sabe. Claro, yo sé que está en el libro. Está en el libro, pero claro. Por ejemplo, la Revolución Francesa, o sea, la Guerra de la Independencia, se habla, ¿no? Además, sí. Benito Pérez Gardón lo escribe perfectamente en El equipaje del Cierto. Rey José, ¿no? Sí, Cuando esas carretas salen, ¿no?, de España dirección Francia cargado de bienes, ¿no? Sí. Evidentemente eso pasó en Sanlúcar también. Claro. Es que esos inventarios, que sería muy interesante, esos inventarios franceses, pues prácticamente no sé, aquí en España luego no lo
lo he encontrado. No lo has encontrado. Sería muy interesante, pero yo sé, hay constancia de que muchas obras de arte de Sanlúcar, igual que pasó en Sevilla con el Mariscal Solt, que fue un auténtico expoliador de obras de arte, sobre todo de Murillo, Zurbaranes, pues muchas obras de arte de aquí de los conventos de clausura se perdieron, seguro, totalmente convencido. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de esa ingente cantidad de conventos que había en Sanlúcar. Claro. Habría obras de arte de todo tipo. De todo tipo. Que evidentemente algunas quedaron, pero la gran y además hay una comparativa de los inventarios de 1820 con el 36 y ahí se ve como algunos cuadros ya no están. Claro. Es decir, o han sido robados, evidentemente, o han sido comprados, o han llegado a manos de coleccionistas, de tratantes de arte, de almonedas, ¿no? Pero efectivamente el expolio ha sido tremendo, inmenso, ¿no? Y ya no solamente hay obras de arte, Rafael, sino también elementos estructurales de los conventos de clausura. Se llevaron casi todos los franceses, ¿eh? En este libro, en el volumen, hablamos que, bueno, cuando llegaron los pobres, los 9 frailes dominicos, se encontraron el convento totalmente desmantelado, esquilmado, destrozado, vamos. Claro. Se llevaron hasta las puertas, los marcos de las ventanas, todo se lo llevaron los franceses. Es decir, fue terrorífico. Claro. Y bueno... Oye, Jesús, ¿tú piensas, después de haber escrito tantas cosas, ¿no?, artículos y libros sobre el tema de la desamortización eclesiástica, vamos a centrarnos un poco a nivel general. ¿Tú crees que realmente la desamortización sirvió para paliar las escuálidas arcas nacionales, o más bien para el enriquecimiento personal de la alta burguesía liberal del momento? La segunda cuestión, yo creo. Sí, fue un proyecto teórico, yo diría incluso utópico, ¿no?, de intentar efectivamente sanear las arcas de la Hacienda Real. Estamos en una primera guerra carlista, ¿no?, cuando estamos hablando de la desamortización de Mendizábal, efectivamente, y se necesitaba evidentemente liquidez, y la fórmula era la expropiación forzosa de los bienes de la Iglesia. Efectivamente va a beneficiar a la gran burguesía, que es la que tenía capacidad de compra en ese momento, claro, y títulos de deuda pública, es decir, el Estado, para poder tener mayor liquidez y afrontar los pagos, se vio obligado pues a expedir títulos de deuda pública a un tipo de interés variable, rondaba un 6%, a estos acreedores burgueses para que aportasen capitales líquidos, ¿no? Y después se le devolvía a esos capitales más un tipo de interés. Se podía comprar esa finca, evidentemente, con esos títulos de deuda pública, pero a un 40% de su valor real. Claro. Es decir, que fue el gran pelotazo inmobiliario del siglo XIX, del liberalismo económico burgués del siglo XIX. Claro. Y efectivamente benefició a la gran burguesía. Pero también hay cuestiones, ¿no? Hay historiadores a nivel nacional que también lanzan encima de la mesa unas cuestiones muy interesantes. ¿Realmente España se podía mantener en ese estado eclesiástico de punto? Es que no. Era una España tremendamente atrasada en el concepto social, industrial, de pensamiento político, de pensamiento crítico, comparado con otras naciones europeas, con lo cual también era un modelo que estaba totalmente en desuso y que era un lastre tremendo para España, ¿no piensas? Sí, absolutamente. Vamos, hay que tener en cuenta que el antiguo régimen, pues, con el reinado de Fernando VII, se prolongó hasta el año 1833. Claro. Estamos hablando de la década ominosa, ¿no?, la época de mayor represión absolutista en España. Y efectivamente el liberalismo no pudo penetró a duras penas durante el reinado de Isabel II, ¿no? Claro. Y tuvo que superar muchísimas dificultades, entre ellos pues la resistencia de esos serviles absolutistas que ahora se han reconvertido en la gran burguesía terrateniente e industrial, que se dedica ahora ha visto que los negocios es una fuente fiable de ingresos, ¿no? Y van a estar cerca de la reina, cerca de los círculos de poder, para poder beneficiarse. Claro. Y dar esos pelotazos inmobiliarios, tanto en la construcción de la red ferroviaria, como en la explotación de las minas, como en el transporte marítimo. Seguros, los fletes de la marina mercante, es decir, ellos van a intentar enriquecerse de todas formas. La corrupción sistémica de la monarquía de Isabel II es evidente. Claro. Incluso cuando hablamos de los fondos reservados, ya existía el famoso bolsillo secreto, ¿no?, de Fernando VII, con 40 millones reales, un dinero que no tenía ningún tipo de control. Es decir, que la descomposición política, la corrupción sistémica del régimen era evidente, ¿no? Y bueno, pues sí, esos años del absolutismo fue lo que retrasó evidentemente la modernización de España, aunque con Isabel II hay que reconocer que se hicieron grandes avances, pero con enormes dificultades, ¿no? Estalló la Segunda Guerra Carlista, claro, hombre. La alternancia de los gobiernos, el liberal moderado de Ramón María Narváez con los progresistas de O'Donnell, es decir, otra amenaza nuevamente del carlismo, el republicanismo, el movimiento obrero,
la difusión del pensamiento de socialismo científico con Karl Marx, y después ya lo que ya sabemos después de la pérdida de las colonias termina siendo la puntilla realmente a... Bueno, las colonias, no hay que decir colonias, Rafael, provincia de ultramar. O provincias de ultramar. Es que nunca España tuvo colonias, y eso es un bulo que se ha difundido desgraciadamente por parte de la propaganda anglosajona. España tenía provincia de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la Micronesia española, las Marianas, la isla de Guam, eran provincias ultramar que estaban integradas dentro de la monarquía española, incluso reconocida en la propia Constitución, con un régimen jurídico especial. Es decir, que no eran territorios de explotación y de abastecimiento de materias primas. Una terminología muy usada. Pero es que colonia tiene esa acepción de ese territorio donde la potencia colonizadora se abastece de materias primas, impone una esclavitud brutal, ¿no? Entonces, hay que matizar mucho los términos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Imperio Español, hablamos de las provincias de ultramar. Los virreinatos español-americanos eran territorios españoles allí, en América, no eran colonias. Ahí están las grandes ciudades, las grandes urbes, ¿no? Con sus catedrales, con sus plazas mayores, con sus universidades, ¿no? España nunca tuvo colonias, tenían provincia de ultramar, y eso hay que dejarlo bien claro. Jesús, antes de pasar a publicidad, nos quedan 2 volúmenes más de Fugamundi. Danos unas pinceladas que podríamos encontrar en el segundo y en el tercero. Volúmenes que hay que decir que han sido publicados por Peripecia Libros, correcto. Pues el segundo volumen tenemos pensado que salga al mercado, creo que a finales de octubre, principio de noviembre. Ya estamos en contacto con la editorial. En ese volumen pues vamos a pasar revista con los siguientes conventos de clausura. Creo recordar, si la memoria no me falla, el primero sería el convento de la Merced, el siguiente el convento de San Agustín, el monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, de la Orden Jerónima, el convento de los Mínimos de la Victoria, y creo que también los 2 conventos, si no me falla la memoria, carmelitas, Calzado y Descalzo. Y el último volumen, que ya saldría, no sé si saldría el año que viene o el siguiente, siempre hay que dejar un tiempo para que el público repose, ¿no? No se puede sacar un volumen cada 2 o 3 meses, queda siempre un año o año y medio. Pues sigue el resto de los conventos de clausura. Creo recordar que hay un capítulo que es muy especial, que es el Colegio de los Jesuitas, que eso no está nada investigado. Hay documentación muy abundante en el Archivo Histórico Nacional. También 2 cofradías. Especialmente me centro en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que ayer se restauró y se presentó el libro de reglas, ¿no? de la cofradía, lo que es la administración económica de esa cofradía, y finalmente las conclusiones, es decir, sería el tercer volumen, básicamente sería así. Claro. Bueno, pues si te parece, Jesús, pasamos unos momentos a publicidad y retomamos ahora el último libro y más actual que trata sobre el epistolario de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Me parece perfecto, gracias. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Jesús Vegazo Palacios. Jesús, vamos a abordar un poco el segundo libro que tenemos encima de nuestra mesa y que se llama pues Epistolario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar de Barrameda. Lo primero, Jesús, y de manera muy liviana, ¿no? ¿Qué entendemos para nuestros amigos que no conozcan esta terminología, que es realmente una Real Sociedad Patriótica Económica de Amigos del País? Pues mira, Rafael, básicamente sería una organización de intelectuales ilustrados del siglo XVIII que se reúnen para poner en marcha reformas que modernicen la sociedad bajo los principios de la Ilustración. Y para que nuestros televidentes entiendan lo que es la Ilustración, sería, de forma muy sucinta, muy sintética, pues una especie de corriente cultural e intelectual que surge en el siglo XVIII, que critica abiertamente al antiguo régimen, es decir, a esa monarquía absoluta de derecho divino, a esa sociedad estamental basada en el principio de la desigualdad, la propiedad en manos de siempre de la Iglesia y de los grandes y de la gran aristocracia cortesana, y lo que pone en marcha ese principio de la Ilustración, basado en 4 ideas fundamentales, que es, por un lado, la exaltación triunfal del antropocentrismo del Renacimiento, es decir, la creencia en el hombre como centro del universo. En segundo lugar, el derecho a la felicidad, que es un objetivo irrenunciable del ser humano, ser feliz.
El tercer principio de la Ilustración que defiende a capa y espada sería el hombre es bueno por naturaleza, y efectivamente esa bondad se transmite a través de esas reformas, siempre en beneficio de los menos pudientes. Y quizá el principio más interesante sería pues, una confianza ciega en la razón humana, como una forma de interpretar la sociedad, la realidad del momento. Y eso supone ya desmantelar la vieja concepción medieval basada en la tradición y la religión y la superstición. Es decir, educación, tecnología y ciencia son tres vías maestras para transformar la sociedad a través de esa nueva luz que impulsa la razón humana, la lógica humana, lo que es el pensamiento científico, la revolución científica que estamos ya viviendo durante el siglo XVIII. Y esta sociedad económica de ningún país, protegido por la corona, por la monarquía española, de forma, digamos, individual y sin apoyo económico del Estado, va a impulsar esas reformas necesarias para alcanzar una sociedad, digamos, ideal, ¿no?, donde los menos pudientes puedan acceder a la cultura, a la educación, y se van a poner en marcha pues, la modernización de la agricultura, la renovación del comercio, el impulso de la industria. Básicamente serían esos son los principios, pero sin tocar, eso sí es fundamental, sin cuestionar la sociedad estamental. Es decir, los estamentos es una ordenación jurídica bendecida por Dios de la Edad Media, y eso es incuestionable. Estamento privilegiado, estamento no privilegiado. Pero dentro de esa ordenación propia del antiguo régimen, este grupo de intelectuales ilustrados tiene la misión de impulsar esa reforma siempre para el pueblo, se gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. Claro. Sería, digamos, el leitmotiv del despotismo ilustrado. Además, sociedades que florecieron en cada población, en cada ciudad española, y que en más proporción, en más manera, dependiendo, hombre, las grandes ciudades pues evidentemente tenían un movimiento cultural, un movimiento ilustrado mucho más amplio, pero incluso en pequeñas ciudades fueron los grandes hacedores, ¿verdad?, sí, de esas exposiciones nacionales, de esos concursos de bellas artes, de industrializar el sector agrario en su la verdad que termina siendo verdaderos pilares de la ilustración, de la cultura, de la industrialización, de la socialización, de la filosofía de la España del XIX. Sin duda, es un eslabón fundamental. No se entiende la revolución liberal sin la aportación teórica e intelectual de estos ilustrados, ¿no? Claro. En el caso de San Lucas Barrameda, para que nuestros televidentes sepan la importancia y la dimensión que tiene nuestra sociedad aquí en San Lucas, fue la primera de la provincia de Cádiz. Se fundó el 21 de octubre de 1781. 2 años después la de Puerto Real, en 1783, y 2 años después la de Jerez de la Frontera, en 1785. Es decir, que aquí había un grupo de personas muy sensibilizadas con cambiar. Yo creo que fue Sanlúcar un laboratorio de experimentación ilustrada, porque se puso en marcha una serie de proyectos que fueron bendecidos por el propio conde de Floridablanca, don José Mollino Redondo, y también el conde de Aranda, Rodríguez Abarca Bolea, y bueno, y efectivamente se pusieron en marcha con muchísimas dificultades porque desgraciadamente no tenían los fondos económicos suficientes para, y la corona no estaba dispuesta. Suele pasar siempre. Claro, entonces muchos fracasaron y quedaron sin respuesta, ¿no? Pero si quiere podemos ir hablando un poquito más sobre este libro, de cómo se fue elaborando. Bueno, hay libros anteriores que ya tocaban un poco el tema. Yo tengo anotado el libro de Paula de Emerson. También tenemos el trabajo de Francisco Márquez, pero con este nuevo trabajo le damos una vuelta de tuerca y actualizamos información, rescatas información nueva, una información que yo creo que es una parte fundamental para entender los proyectos que tenían entre manos estos ilustrados, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge, cómo encuentras esas cartas, ese epistolario que te lleva a llevar este libro a la calle. Pues mira, Rafael, al principio yo no tenía ninguna intención de publicar estas cartas, ¿no? Yo empecé a transcribirlas porque me llamaba mucho la atención, me resultaban muy curiosas, ¿no? Me parecía que era una materia muy interesante, un material documental muy interesante. Y cuando acabé de transcribir 297 cartas, tomé la decisión osada y valiente, porque en el mundo de las publicaciones, como tú sabes, Rafael, hay que ser osado y valiente, pues me puse en contacto con la Diputación Provincial de Cádiz, donde están estos documentos, ¿no? Y hablé con el coordinador de la colección
Archivo General, Antonio Alarcón Guerrero. Y le comenté mi proyecto, digo, mira Antonio, tengo esto redactado, lo tengo transcrito, ¿te parece que te lo mande y tú le eches un vistazo y a ver qué te parece? Inmediatamente me dijo que sí. Se lo mandé, tal como lo tenía yo estructurado, es una ordenación diacrónica por fecha. Además yo me tomé la molestia de hacer una pequeña introducción, estudio crítico, como aparece en el libro, con la fecha, el destinatario de la carta, un breve resumen de esa carta y finalmente la dirección, ¿no? Para que el lector pueda entender perfectamente de qué va la misiva. Y Antonio Alarcón no tuvo ninguna duda, a las 24 horas me llamó y dijo, Jesús, esto lo vamos a sacar en la colección Archivo General, porque es documentación que está aquí en Diputación Provincial y además es una materia inédita y nos parece fantástica la idea. Y así surgió el proyecto. Entonces ya pues nos coordinamos y salió en un tiempo récord, en un año salió la publicación. De hecho, está editado en el año 2023, aunque no lo hemos presentado este año por motivos de agenda, pero así. Si quieres te hablo un poquito de la temática, sí, claro. Del libro. Efectivamente está estructurado en 3 grandes capítulos. El primer capítulo es un estudio crítico de las obras que tú has mencionado perfectamente, la clásica de Paula de Emerson, publicado también por la Diputación de Cádiz en 1976, muy interesante, pero Paula de Emerson, que es doctora de la Sorbona, no tuvo la posibilidad de consultar esta documentación, con lo cual su obra queda inconclusa, ¿no? Como hago aquí referencia en el estudio crítico. Y después la última gran obra, también me parece de un gran avance en esta materia, del profesor de Berlanga, de Badajoz, Francisco Márquez Hidalgo, que ha estado aquí en Sanlúcar, que ha dado clases en el Pacheco, que también aportó elementos muy nuevos. Y bueno, también tiene ese problema, ¿no? Que no pudo ver estas cartas. El segundo bloque, el segundo capítulo, pues está, digamos que, dedicado a los estatutos, al funcionamiento orgánico de la sociedad, ¿no? Director, tesorero, secretario, es decir, cuáles son funciones competenciales, ¿no? Y cómo funcionaba la sociedad económica siguiendo esos principios que rigen la Ilustración, ¿no? Y todo con el apoyo de la corona y con el apoyo del Consejo de Castilla. El tercer capítulo es la joya, que son las 297 cartas ordenadas diacrónicamente, perfectamente estructurada, con su sinopsis de cada una de ellas. Hemos intentado que se pueda leer, que cualquier persona pueda leerla y entenderla. Hemos quitado mucha abreviatura, hemos puesto lo que significa cada palabra. Hemos aportado también documentación complementaria, muchos personajes que aparecen o que desfilan en esas cartas, personajes muy importantes de la Ilustración de España en ese momento. Hemos hablado del conde Freire Blanca, del conde de Aranda, del conde de Campomanes, pero también me sorprendió muchísimo que esta sociedad tenía una enorme influencia en el Consejo de Castilla, a través de 2 comisionados sanluqueños que estaban, digamos, establecidos en la corte, ¿no? Por un lado, un tal Valentín Pinilla, sanluqueño, que era jurista, del que no sabemos prácticamente nada. Es lo que te iba a decir, es un personaje tremendamente desconocido totalmente y que tenía una importancia porque era nexo de comunicación. Claro, era correa de transmisión. Correa de transmisión con la corte. Especialmente, y hay un personaje que sí tenemos documentación y tenemos información, que yo tampoco lo conocía hasta que apareció su nombre en las cartas, que era Miguel de Manuel Rodríguez. Miguel de Manuel Rodríguez es jurisconsulto, nació en Sanlúcar en 1741, murió en Madrid en 1791, con 50 años, un hombre de una capacidad intelectual brutal, porque fue bibliotecario de temas reales en Madrid, fue jurisconsulto, fue bibliógrafo, bibliotecario, abogado, y era comisionado de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar en Madrid. Él llevaba los asuntos jurídicos, ¿no?, en el Consejo de Castilla, claro. Y tenía contacto directo con el fiscal general, que en ese momento era Pedro Rodríguez Campomanes, el conde de Campomanes. Y estalló un pleito, y no voy a más un pleito como consecuencia de la ocupación del antiguo convento de los jesuitas, sede de la Sociedad Económica del País, concretamente su iglesia, la iglesia de San Francisco de Borja, hoy es Bodega La Compañía, porque un tal Francisco Páez de la Cadena se había adjudicado 2 piezas de ese convento y necesitaban los patrióticos esas 2 piezas, concretamente un corral y una habitación, para ampliar la superficie y la instalación de las máquinas de tejido que tenían que instalar allí, porque era el real hospicio de las huérfanas de Nuestra Señora de la Concepción y le iban a dar un trabajo y educación. Y necesitaban esas 2 habitaciones. Para la fabricación de cotonias, terciopelos, lino,
y estalló un pleito judicial con Francisco Páez de la Cañada. Interesantísimo, Jesús. Sí. La verdad que son temas interesantísimos que bueno, que nos hacen descubrir un poco más la Sanlúcar de ese final del 18 y comienzos del 19, ¿no? Hay un trabajo también publicado que es la industrialización de Sanlúcar de Barrameda a mediados del siglo XIX. Pequeños núcleos de industrialización, como tú ya has contado en tus antiguos trabajos, como proyectos ferroviarios como los de Marcelino Carrero, las cuencas carboníferas en Doñana, las máquinas de hilado, como nos estabas contando ahora. Yo te iba a preguntar qué papel realmente jugó la Sociedad Económica de Amigos del País en Sanlúcar, pero evidentemente lo has explicado, con lo cual te la voy a variar. Y es, ¿piensa Jesús, después de todo este estudio, que Sanlúcar llegó a tener algún atisbo de esa revolución industrial? Una pregunta muy interesante, sí. Yo creo que se sentaron las bases. Claro, es que termina... No cristalizó porque era muy difícil, es decir, con la aportación dineraria de los socios era imposible llevar esos proyectos de esa envergadura estructural tan importante, pero sí, yo tengo la impresión y tengo el convencimiento de que se sentaron las bases de esa ansiada industrialización. Y de hecho, si me permite, el libro comienza con una cita que me parece que es fundamental, y es porque lo que ellos vieron en el siglo XVIII se podría aplicar ahora en el siglo XXI. Y si me permite, lo voy a leer a los telespectadores. Sí. Y dice lo siguiente, es una cita de uno de los acuerdos de algunos socios de Amigos del País, concretamente Francisco Terán Palacios, ¿no? Y dice, pues la experiencia ha acreditado en todos los países del mundo que sin industria no pueden florecer en ninguno la agricultura y las artes. Sin industria. ¿Qué le ocurre a Sanlúcar hoy día? Tú ya sabes que soy un auténtico entusiasta, ¿no?, de la industria. Bueno, la falta de tejido industrial sigue siendo uno de los mayores problemas, ¿no? Ellos ya lo atisbaron en el siglo XVIII. Claro, claro. Y continúa, se perpetúa en el tiempo. ¿Por qué Sanlúcar Barrameda tiene ese paro estructural? ¿Por qué Sanlúcar no despega? Hombre, ahí nos podríamos ir a tu libro de cosecheros, almacenistas y prestamistas, ¿no? Una auténtica joya. Y además, un libro que ya en su momento nosotros lo estuvimos hablando aquí, porque claro, nosotros reconocemos a nuestra ciudad por nuestro vino, por nuestra manzanilla, y por supuesto no es en ningún momento desmerecerlo, porque yo particularmente soy un gran amante, ¿no?, y además me dedico a la investigación sobre la vitivinicultura. Pero sí es verdad que se pone sobre la mesa el problema, ¿no?, de algunos negocios como las bodegas que florecen en Sanlúcar, florecen en Jerez, florecen en el puerto de Santa María, que se pueden considerar como negocios de valor, de pequeño valor bruto, ¿no? O sea, un negocio que acumula la mercancía durante años y no se vuelve a tocar, con lo cual es un tema tremendamente complicado de tratar, pero es verdad que cuando se expone con documentación, con números, con esos gráficos, con esas tal, es mucho más fácil de entender. Y Sanlúcar sí es verdad que lo tuvo todo para convertirse en un centro industrial de primera categoría. Yo siempre lo he dicho y lo he defendido en todas mis conferencias, en todas mis clases, ¿no? Me podrán acusar de que, bueno, que es imposible que en Sanlúcar pueda haber industria, porque es un fondo de saco, porque las infraestructuras son muy deficientes, no tenemos ferrocarril, el puerto de Bonanza es un puerto secundario. Me parece muy bien, pero si hay voluntad política de poder atraer inversiones y crear un tejido empresarial industrial, que es lo que tiene realmente valor añadido. Yo no estoy diciendo para nada que desmantelar las bodegas ni que la industria del vino, ni mucho menos, es un patrimonio, no solamente enológico, es un patrimonio histórico que hay que conservar a toda costa. Yo simplemente lo que defiendo es que ya los ilustrados en el siglo XVIII estaban certificando, por eso hablan de la economía industrial productiva, es decir, una sociedad sin industria está abocada al subdesarrollo y al fracaso. Claro. Es decir, y no florecerán ni las artes, ni la ciencia, ni la educación. Es decir, entonces, pues, estamos en ese camino, ¿no? Pero además, Jesús, fíjate, porque bueno, Sanlúcar evidentemente vende su mar, ¿no? Vende su marisco, su pescado como pilar importante, ¿no?, de nuestra manera de entender cómo es Sanlúcar de Barrameda, pero en cambio seguimos adoleciendo de industrias de conserva de pescado, de manufacturación del marisco, del pescado, cuando estamos en el sitio, ¿no? Son cosas que el problema también no terminan de... Es un problema también de infraestructuras, ¿no? Sanlúcar no tiene infraestructuras, no es zona de paso, es fondo de saco. Y además tenemos también el Parque Nacional de Doñana, que también digamos que nos asfixia a la hora de comunicarnos con Huelva y con Portugal, ¿no?
Entonces yo siempre he dicho que es necesario que Sanlúcar reciba muchas subvenciones, ¿no? Y que se fomente y que se vaya consolidando un tejido empresarial, si no industrial de primer orden, pero poco a poco se vayan asentando pequeñas empresas industriales que puedan generar empleo, que los ciclos formativos de FP, que la educación secundaria en Sanlúcar se oriente a ese tipo de empresas y que se facilite en la medida de lo posible terreno público para que se vayan asentando en grandes multinacionales. Es lo único que estoy diciendo. Y a partir de aquí, Sanlúcar evidentemente será una ciudad totalmente diferente. Claro. Y combatiremos el desempleo, en fin, ya sabe que esto es un... Sí, son temas, pero es verdad que cuando nos vamos a la sociedad económica de amigos del país, nos vemos a esos ilustrados, trabajando las minas de carbón, trabajando otros tipos de industria como la algodonera, ¿no? El trabajo... fabricación, en este caso de aguardientes, de vinos, industrialización mecanizada en el campo, y otros proyectos de ferrocarril, incluso de moneda, de bancos, de tal. O sea, tenemos ahí una amplia panoplia de negocios que si hubieran prosperado, hubiesen cambiado tremendamente la situación de Sanlúcar, con lo cual eso estamos hablando de un beneficio que ya, como tú bien has explicado, personas hace 200 años ya lo estaban viendo. Claro, y poner en marcha unos proyectos muy interesantes, por ejemplo, la plantación de moreras para el cultivo de gusano de seda, para trabajar la seda y no importarla directamente de China, de Oriente, el tema del algodón, poner en explotación las marismas de Sanlúcar para cultivar algodón y no depender, además, insisten continuamente los patrióticos amigos del país de Sanlúcar, que hay un memorial ajustado que es fantástico, ¿no?, que reclama al rey que se prohíba la importación de algodón en rama procedente de Malta, que inunda el mercado español, que es mucho más barato pero de peor calidad. Proyectos interesantísimos como la navegabilidad del río Guadalquivir, para la conexión con Sevilla y con Sanlúcar, abrir nuevas calzadas de tránsito hacia Jerez, porque estamos casi incomunicados con Jerez de la Frontera. Es decir, temas muy interesantes, son muchos los que se abordan en estas cartas, ¿no? Además, fíjate tú la importancia, por ejemplo, que ha tenido ciudades tan importantes en el mundo del algodón o el tratamiento del textil, como fueron las ciudades de Málaga o en este caso Barcelona, ¿no? Claro. O sea, Barcelona en este caso se convierte en uno de los núcleos industriales más importantes. Y Motril, de Granada. Y Motril, por ejemplo. Los patrióticos de Sanlúcar tenían una guerra económica abierta con la sociedad económica de Motril por el tema del algodón, porque los motrileños utilizaban algodón maltés y además con muy buen criterio, porque ese memorial ajustado hace un diagnóstico perfecto, ¿no?, de lo que es la industria del algodón en España durante el siglo XVIII. En todo caso, para ello es fundamental la educación popular. Yo lo quiero dejar muy claro, es decir, una sociedad no puede avanzar con esa tasa de analfabetismo estructural que arrastraba Sanlúcar Barrameda en el siglo XVIII. Y entonces se pone en mano a la obra y había que atender a los más menesterosos, a las niñas huérfanas, porque los niños huérfanos estaban en el convento de Santo Espíritu. Las niñas huérfanas, se va a abrir una escuela de educación popular, Nuestra Señora de la Concepción. ¿Dónde? En el convento de los jesuitas. Y era fundamental. Mira, Jesús, evidentemente tu línea cronológica de investigación está muy centrada, ¿no?, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Hay 3 libros fundamentales que además abarca toda esa línea cronológica. Evidentemente Fugamundi, las cartas de los amigos de la Sociedad de Amigos Patrióticos del País, pero también evidentemente otro libro que ya tratamos aquí en su momento, que fue Encrucijada de cargadores, cosecheros y prestamistas 1750-1860, con lo cual estás describiendo la Sanlúcar de ese final del 18 y comienzos del 19. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta muy, muy clara. Después de todos esos estudios, de todos esos trabajos de investigación, de todo lo que has tenido que transcribir y de lo que te has embebido, ¿cómo era la sociedad sanluqueña? ¿Cómo entiendes que estaba estructurada o jerarquizada o piramidal, no sé, llámalo como quiera, de la sociedad realmente sanluqueña? 18, sociedad estamental. Existía un estamento privilegiado, lo que siempre hemos hablado y explicamos siempre cuando hablamos del antiguo régimen, que eran los propietarios de los medios de producción de siempre, y una sociedad pues, no privilegiada, fundamentalmente formada por trabajadores del campo, por artesanos, aprendices, oficiales, basada en el principio de la desigualdad. Si es que ese es el gran problema. Claro. Ricos y pobres, ¿no? Por eso surgirá el movimiento obrero, ¿no? Por el tema de un reparto equitativo de las tierras de cultivo. Y el movimiento, los propios gremios y la industria incipiente, que tú sabes muy bien, eres un especialista en el tema del anarquismo, ¿no?, a finales del siglo XIX. Pues efectivamente el 18 parece que va a cambiar, ¿no?
pero abruptamente se interrumpe ese proyecto ilusionante, ¿no?, de transformar la sociedad a través de la educación popular, a través de la industria, a través de mejorar estéticamente la ciudad, la conexión de Sanlúcar con los diferentes rincones del Reino de España, con el motín de Aranjuez. Sabemos que la sociedad fue protegida por Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, por las conexiones con Francisco de Amorós, Sondeano y Francisco Terán Palacio, y a partir del 8, pues todo esto ya el consulado, la provincia marítima independiente de Sanlúcar, se viene todo abajo. Y efectivamente es un calvario, literalmente un calvario para las clases populares. Claro. Y el hambre, la miseria, el desempleo, azotará Sanlúcar durante muchísimos años. Sí, esa falta de oportunidades sigue siendo un lastre, claro. Trabajar en el campo era la única salida, ¿no?, en la viña, o trabajar en el mar. Pero era malvivir. Era malvivir, era subsistir, sobrevivir. Exactamente, seguir generando pobreza, ¿no? Y si añadimos las epidemias, ¿no?, como la fiebre amarilla del año 1800, el vómito negro, el tema de enfermedades relacionadas con la falta de higiene, ¿no?, el parasitismo, la tasa de mortalidad infantil, que era casi del 98%, morían muchísimos niños y niñas, ¿no?, cuando nacían, ¿no? Oye, Jesús, vamos a aparcar un poco los dos trabajos. Sí es verdad que quisiera dar una pincelada antes que se me olvide, se nos escape, sobre el Accesi, ese segundo Accesi. Danos una pinceladita y lo dejamos constancia. Sí, brevemente, nada, pues tuve la suerte de que me otorgasen a finales de enero, creo que fue cuando vine a Sanlúcar, un Accesi de un certamen de investigación histórica, Francisco de Fuentes, organizado por la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y por Desamparado, y yo presenté un trabajo de investigación relacionado con la beneficencia y la educación impulsado por la Sociedad Económica del país, ¿no?, la creación de una red de escuelas primarias, de educación primaria, en el barrio alto y en el barrio bajo, y la fundación de este hospicio de niñas desamparadas de Nuestra Señora de la Concepción. Se ve que gustó y obtuve un Accesi. El ganador, pues evidentemente, fue mi gran amigo, el profesor José María Hermoso Rivero, al cual le mando un saludo desde aquí, que hizo un trabajo extraordinario sobre Francisco de Paula Rodríguez, ¿no?, sobre su interés por atender a los más humildes, ¿no?, a los más abandonados por la sociedad. Todo en línea, ¿no? Todo en línea, la beneficencia pública y la atención a los miserables, silenciados. Oye, Jesús, en este último tramo, cuéntanos un poquito, porque también estás colaborando con el diario digital El Español, donde das tus pinceladas, hay una serie de no sé si llamarlo escritos, artículos divulgativos, editoriales, sobre la historia de nuestro país. Cuéntanos, porque es un proyecto muy bonito. Sí, además también todo viene rodado, a veces el destino y la fortuna te sonríe y otras veces no, ¿no? Y fue a raíz de la publicación de este libro, de Fugamundi, en la primera presentación en la bodega Argüeso, en julio del año pasado, pues curiosamente pues asistió un periodista del Español, y fue el que me dijo que le había encantado la presentación, que el libro para él era un libro que siempre le había encantado la historia eclesiástica, y me dijo que si quería colaborar con el periódico El Español. Digo, mira, yo estaría encantado. Entonces, pues nos dimos los números de teléfono. Yo pensaba que era una broma, digo, se lo olvidará evidentemente, porque ahora se va a Madrid, y bueno, al cabo del tiempo me llama por teléfono el director de la sección de historia del periódico Español digital, David Barreira, y me comentó esa posibilidad, si quería colaborar con el periódico. Digo, yo estoy encantado. Y entonces pues ya empezamos a sacar nuestros artículos divulgativos de 1000 palabras, en lo que nos permiten a los colaboradores, de toda la temática de la historia de España, ¿no? Concretamente ahora, porque él es un apasionado de la arqueología romana, estamos haciendo 2 artículos sobre yacimientos romanos de la Bética, de la Bética romana. Sí. Y entonces pues yo he sacado de momento 5 artículos. ¿Es una vez al mes, Jesús? Yo tengo libertad plena. Normalmente es un artículo cada 15 días, y los que están en redacción sacan 2 artículos diarios, pero yo tengo libertad plena. Hemos sacado, por ejemplo, el artículo sobre el yacimiento arqueológico de Cástulo, en Linares, otro sobre la ciudad romana de Torreparedones, en el término municipal de Baena, en Córdoba, la subbética cordobesa. El último que ha salido publicado es sobre la villa romana impresionante del Ruedo, en Almedinilla, en Córdoba. Y 2 artículos, digamos, ya monográficos sobre los últimos días de la vida de Fernando VII, la agonía de Fernando VII, que gustó muchísimo, por lo visto, me comentó David Barreira.
y el último, así de carácter biográfico, pues de este gran marino matemático llamado Vicente Tofiño San Miguel, de la Armada Española, que, digamos, recorrió las costas de Alaska, ¿no? Y hay una isla que se llama la isla de Tofiño, en honor al propio a este personaje. almirante, sí. Oye, ¿y en qué estás trabajando ahora? Porque sé que tienes ahí un trabajo entre manos sobre los niños expósitos. Vaya, en Sanlúcar, un trabajo que madre mía, será yo creo que será bueno, evidentemente va a ser un trabajo espectacular, pero también un golpe, un puñetazo en el estómago de más de uno, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que este es el mayor reto personal al cual me he enfrentado, porque la temática es muy dura, es extremadamente dura. Tú no te das cuenta de la situación social de Sanlúcar, sobre todo en la infancia, ¿no? En el siglo XVII, siglo XVIII, hasta que no ves el documento. Claro. Y la descripción que hace, en este caso, el convento de Santo Espíritu, que era realmente una inclusa de niños abandonados y abandonadas, es muy breve, pero es brutalmente violenta, de cómo describen a esos niños que llegan al torno, en la situación en la que llegan. Y pues sí, estoy ahora en la fase, digamos, hemos terminado la transcripción, estoy ahora en la fase de elaboración, ¿no? de los gráficos, y hay momentos que tienes que parar, Rafael, porque es que emocionalmente te quedas muy afectado. Yo me he quedado bloqueado alguna vez, no he podido continuar porque digo, no puedo seguir. Te creo perfectamente. Una criatura de 5 o 6 días con el cordón umbilical, al cual en esa época se llama la vid, igual que la viña, vid es cordón umbilical ensangrentado, que tenían que bautizarla a la hora, o a bautizarlo a la hora siguiente, porque iba a morir. Claro. Y todos morían prácticamente, ¿no? Casi ninguno. Y los que sobrevivían se daban adopción. Jamás conocían a sus padres. Es increíble, Jesús, como el investigador, el historiador, llega a Mimetizaste. Sí. Espérate, repito, ¿vale? Voy a repetir esto porque parezco mongolo. Oye, Jesús, parece mentira como el historiador, el investigador llega a entrelazar, ¿no? lo que está trabajando con sus propios sentimientos, y llega, como tú dices, claro, a parar máquinas, a decir, esto tengo que digerirlo, tengo que oxigenarme para volver a... Que no es un trabajo aséptico y frío, distante, ¿no? Claro, sino que claro, te identificas con el personaje que el documento te habla, ¿no? Claro. Y en este caso son niños y niñas, ¿no? De varias semanas, de varios días, ¿no? Con solamente sus nombres. El nombre que le pone el cura de la parroquia de la O. Y es un tributo que voy a rendir a su memoria, de esos niños, de esos 998 niños, que hemos tenido la fortuna de poder transcribir, de poder recuperar, y que muchos, pues, desgraciadamente no pudieron crecer, porque morían desnutridos, morían por enfermedades que en esa época eran terribles, ¿no? Incluso las amas de cría que le daban el pecho, lo que se llama la lactancia mercenaria, muchas estaban enfermas. Claro. Porque las epidemias eran muy frecuentes en el siglo XVII y siglo XVIII, con lo cual la muerte era presente, y especialmente de los niños. Oye, Jesús, bueno, hemos tocado un poquito todos tus artículos, todos tus trabajos, todas tus elaboraciones de carácter de investigación. Bueno, eres miembro también de la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno. Cuéntanos un poquito cómo se presenta este verano. Yo sé que ya estás descansando, entre comillas, porque sigues yendo en archivo en archivo, sigues correcto, guardando material para nuevas investigaciones. Cuéntanos un poquito en este Pues sí, mira, la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno pues reúne a un grupo de historiadores, ¿no? De historiadores, de investigadores, de amantes de la cultura, del arte, de la ciencia, fotógrafos también. Nombres, puedo dar todos los nombres. El decano es don Manuel Parodi Álvarez, el doctor don Manuel Parodi. Vicedecano creo que soy yo, pero bueno, en cualquier caso me siento muy halagado. Tú, Rafael, también forma parte de nuestra ilustre cátedra. Óscar Franco, Antonio Romero Dorado, José María Hermoso Rivero, Piñero también. Y bueno, pues un día pues acordamos pues tomarnos una copita y hablar de los temas que realmente nos apasionan, y pensamos que por qué no podíamos unar esfuerzos, ¿no? Y trabajar en una misma dirección, cada uno en su línea de investigación diferente, y sacar nuestros libros y sacar nuestras investigaciones, y creo que fue una excelente idea. Yo siempre he dicho que esta reunión de estos historiadores
es una edad de oro en la investigación, en la historiografía local y en la investigación en particular, ¿no? Yo jamás había visto esa unión, esa amistad, porque ante todo somos amigos, lo cual eso fortalece aún más el grupo. Y yo creo que estamos en un momento realmente plácido, un momento espectacular de la investigación histórica en Sanlúcar de Barrameda. Y claro, esta cátedra tiene como misión fundamental ir sacando nuestras aportaciones, cada uno, digo, en nuestro campo de estudio, y creo que vamos en buen éxito. Este año que tenemos pensado pues presentarnos oficialmente, si podemos estar todos los compañeros en Sanlúcar y darnos a conocer públicamente de cuáles son nuestros objetivos fundamentales, pero en principio es ese, es investigar con tiempo, con pausa y sacando trabajitos, artículos, ponencias, jornadas, conferencias, libros como estos, ¿no? Y aportando nuestro granito de arena a la historia de Sanlúcar de Barrameda, que es ingente, ¿no? Que es inabarcable. Amigo Jesús, ha sido un verdadero placer tenerte conmigo. El placer ha sido mío, Rafael. Tenía muchas ganas de venir y estar aquí contigo, pero ya sabes que por motivos de agenda y por los viajes, y bueno, ha sido difícil, pero en cualquier caso me siento muy gratificado de estar aquí contigo y haber compartido con los televidentes de Costa Noroeste estos minutitos. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. A ti, gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos amigos y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montal.